Buenas, buenas, bienvenidos al podcast de Inteligencia Aumentada. Volviendo a la sección de entrevistas, en el episodio de hoy tenemos a Sergio Richter. Sin más preámbulos, empecemos. Este podcast es para todos aquellos que les interesa el mundo de la inteligencia artificial y el machine learning, también para los que se dedican o se quieren comenzar a desarrollar en el mundo de la inteligencia artificial, pero especialmente también para los que quieran cambiar de carrera profesional y comenzar a desarrollar soluciones con inteligencia artificial, ya sea como hobby, incorporarlas en su trabajo actual o incluso cambiar completamente de carrera profesional. Volviendo a la sección de entrevistas, como dijimos en el título, hoy tenemos a una persona que es muy cercana a mí y la verdad que yo valoro mucho. Tiene un CV enorme, tiene un historial gigante. Él es bioingeniero, es máster en administración de empresas con especialización en empresas tecnológicas, es head de inteligencia artificial en Baufest, es director del programa de posgrado en innovación y economía del conocimiento de la Universidad Favaloro, fue CTO o Chief Technology Officer en CITES, formó parte de la junta directiva de varias empresas, en fin, miles de cosas más que necesitaría un programa entero para poder nombrarlas. Tenemos el placer de que nos acompañe hoy en nuestro podcast Sergio Richter. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Luciano? ¿Cómo estás? Qué gusto poder acompañarte hoy. Bienvenido antes que nada al podcast de Inteligencia Aumentada. Gracias por la invitación. Bien, tengo una lista enorme de temas que podría elegir para charlar con vos, pero para el episodio de hoy quería charlar un poco sobre el tema de la innovación en tecnología. Y como vos sabés bien, este podcast tiene como tema central el cambio de carrera profesional hacia el mundo de la inteligencia artificial. Lo primero que quería preguntarte es, ¿cómo se relaciona la innovación con inteligencia artificial? Es decir, ¿qué tipo de vínculo hay entre estos dos conceptos? Sí, yo creo que en cuanto a lo que es innovación, hay, digamos, un punto, obviamente, ¿no? La inteligencia artificial, todo lo que es machine learning, data science y demás, ha tenido un resurgimiento muy grande por el impacto que han traído justamente estos nuevos algoritmos que están habilitados por la capacidad de cómputo, por la cantidad de datos disponible y todo. Pero con innovación tiene algo muy cercano porque lo veo como una herramienta de implementación directa de muchas de las innovaciones que más impacto pueden provocar hoy en las empresas. Yo creo que va por ahí el tema de la innovación. Es decir, vos, vos pensás que en innovación, uno habla de innovación a veces como algo, digamos, o está asociado en la mente de mucha gente como algo muy disruptivo, es decir, solamente lo que es una nueva tecnología o algo por el estilo, cuando en realidad, obviamente es un tipo ese de innovación, o sea, la innovación por ahí la más, como te diría, la más radical, de hecho se llama innovación radical, que es cuando es un nuevo mercado, o sea, vos estás accediendo a un nuevo mercado con una nueva tecnología, tenés una nueva oferta, digamos, completamente. Ese es un tipo de innovación, pero en realidad innovaciones de todo tipo, es decir, tenés innovaciones que son mercados que ya están existentes y que la tecnología es nueva, que sería una tecnología disruptiva, o pueden ser innovaciones de tecnología existente, mercado existente, que son incrementales, o mercados nuevos y tecnología existente, que son modelos de negocio disruptivos, que esto es muy común en lo que es todo lo que es la tercera ola de las empresas de Internet, donde entra mucho en juego el tema de la inteligencia artificial, porque es donde habilita justamente a nuevas formas de entregar un servicio, ¿no? Por ejemplo, voy al extremo, ¿no? Pero todo el Cabify, por ejemplo, ¿no? O cualquiera de estas empresas que sigue siendo el mismo paradigma, es decir, no es que hay una nueva forma de hacer las cosas, pues sigue siendo un conductor al volante, o sea, no es conducción autónoma, pero la tecnología ahí, en este caso los algoritmos de IA y demás, te permiten saber con antelación cuál va a ser el costo de tu viaje, en qué momento estás llegando, porque tienes geolocalización y otras cosas, el móvil que te va a buscar. Empieza a aparecer todo un montón de nuevas capacidades, o sea, un nuevo concepto de negocio, pero con una tecnología que es reciente, pero es existente, ya no es nueva, ¿no? Y en general en innovación, mucha gente piensa innovación como la innovación en productos, ¿no? Que es la más evidente, ¿no? Donde vos generás, o en servicios nuevos, ¿no? Donde generás una nueva oferta o una mejora que rinde más que la anterior, porque mejora en calidad, en tiempo, en eficiencia, lo que sea. Pero en realidad o en tipos de productos, pero en realidad hay muchos otros de las especies o clases de innovación donde pega muchísimo, digamos, la participación de la inteligencia artificial. Vos pensás que por ejemplo, no sé,
innovación en procesos. Todo lo que es la forma en la que una empresa produce o presta los servicios, ¿no? Es decir, cómo genera valor la empresa, cómo hace, no sé, su distribución, su logística, lo que sea. Ahí tenés inteligencia artificial, machine learning y data science para aplicar muchísimo, para mejorar eso. Y es un tipo de innovación. De hecho, los expertos la reconocen como innovación. O, bueno, lo que te comentaba, modelos de negocio, que es cuando vos transformás, digamos, la forma en la que una compañía oferta sus servicios, digamos. El caso de Cabify que ponía como ejemplo es uno de ellos, ¿no? Que es una forma distinta de generar ingresos con activos que estaban subutilizados o utilizados de otra manera, ¿no? O sea, o estaban con menos eficiencia, o ahora sabés el recorrido que hace, sabés lo que te va a cobrar, sabés lo que localizás rápido al que está más cerca, bueno, todo eso que hace Uber también y otras empresas, ¿no? Y el enabler ahí de ese tipo de offering es la inteligencia artificial, ¿no? Y son formas de innovar usando ese tipo, el machine learning principalmente, ¿no? Y además de esto que nos estás contando, ¿qué otros tipos de innovación existen? También existen otros tipos de innovaciones como todo lo que es estructura, es decir, la forma en la que la empresa organiza sus activos, digamos, tanto tangible, intangible, humano y demás, que ahí también la inteligencia artificial optimizando eso, digamos, la forma en la que puede organizar y utilizar sus activos puede tener un impacto enorme. Un ejemplo que en algún momento estuvimos estudiando hace no mucho, todo lo que era generación de una plataforma de economía compartida para el uso de instrumental quirúrgico, por ejemplo, que es costosísimo para una empresa, digamos, todo lo que es la provisión del instrumental quirúrgico para una cirugía ortopédica. Bueno, si vos tenés un buen control de luz, una buena predicción del empleo, la localización y el estado de cada una de las cajas de instrumental, puedes optimizar muchísimo y podés incluso hacerlo transempresa, digamos, o sea, transversal a las empresas. Puedes hacer una plataforma de economía compartida, por ejemplo, de eso, ¿no? Y hay mil formas de optimizar la estructura también, ¿no? Hay innovaciones en redes, es decir, en la forma en la que una empresa te diría, aprovecha las capacidades y las habilidades de sus aliados estratégicos, ¿no? Para crear productos, servicios o brindarlos, ¿no? Ahí también hay mucho potencial para generar con Machine Learning si uno entiende bien. Nosotros lo usamos bastante a todo lo que era innovación en redes en su momento. Por ejemplo, un caso que a mí me gusta contar, que usamos mucho en esto, fue, por ejemplo, Selectivity Life, fue una empresa con la que fui director. Ellos, bueno, salieron mejor compañía de Heltec, en Unicorn Battery y en otros lados, y en Massachusetts también, Hub de innovación. Y esta compañía, por ejemplo, en su inicio casi no tenía investigadores propios, ¿no? Sino que tenía acuerdos con universidades y centros de investigación, y con eso la mayoría de la innovación y el desarrollo sucedía ahí, ¿no? Más del 70% del producto que generó de los primeros salieron de esa colaboración, ¿no? Buen ejemplo que es colaboración, innovación abierta e innovación de tipo asociada a redes, ¿no? Los mismos canales de comercialización, que ahí es muy evidente, ¿no? Todo lo que es innovación en canales, bueno, lo primero que surge es todos los canales digitales, ¿no? Que son optimizados a su vez por el machine learning o la inteligencia artificial hoy, porque te permite, digamos, a su vez, usando ese acceso a canales digitales que tiene el usuario, conocer mucho mejor el usuario, sus costumbres, sus hábitos y demás, y adaptar la oferta, digamos, a las necesidades particulares de cada usuario, ¿no? Que es algo que hace unos años era imposible. O sea, el ser humano es muy bueno recomendando cosas y haciendo recomendaciones personalizadas, pero tiene que recabar una información importante del cliente para poder hacerlo, y eso demanda un montón de esfuerzo y no necesariamente se hace en un proceso de venta, ¿no? Justamente por una cuestión de eficiencia, ¿no? Bueno, después obviamente están todas las innovaciones asociadas a marca, o sea, la forma en la que las empresas atraen a los clientes o transmiten una identidad única o distintiva. Ahí generalmente se elabora y se lanza justamente a través de distintos puntos de contacto con el cliente, y también en todo ese proceso de creación de marca también hay muchas cosas que se puede usar en el machine learning, desde la publicidad hasta la forma en la que se atiende al cliente, ¿no? O la forma en la que se presenta la empresa al cliente. Ahí hay muchísima optimización que se puede hacer en el contacto con el cliente. Eh, Después aparece todo lo que es la innovación asociada, muy relacionada con esto, a lo que es experiencia del cliente, que ahí, bueno, ya lo hemos hablado en los webinars y demás, ¿no? Pero el tema de los chatbots, los asistentes personalizados, digamos, de servicios, donde
cada día las nuevas herramientas de Machine Learning, como lo que son Natural Language Processing o todos los algoritmos predictivos, te permiten hacer una interacción con el cliente mucho más natural que lo que es el tradicional chatbot, que está basado en reglas y que no es una innovación interesante para incorporar, que hoy la mayoría de las empresas lo están haciendo, pero bueno, todavía hay mucho camino para recorrer ahí. ¿Y cómo vincularías inteligencia artificial con innovación y lo que sería la industria 4.0? Por lo que dice en general, si vos lo googleás y lo que generalmente se entiende como industria 4.0, surge de una hibridación que hay hoy en día no solo de inteligencia artificial, sino de robótica, digamos, blockchain, nanotecnología, incluso computación cuántica en algún punto va a llegar, biotecnología, el IoT, impresión 3D, todo lo que te permita de alguna manera difuminar las líneas entre lo que es lo físico y lo digital, ¿no? ¿Viste? Porque al final del día es eso, por ejemplo, que te puedas imprimir en 3D, lo diseñaste en digital, lo tenés todo y de repente tenés el producto, digamos, en físico, ¿no? O sea, es una cosa. Sabemos que hoy en día las empresas están más focalizadas en lo que es el machine learning clásico con datos tabulares. Sin embargo, el objetivo de este podcast es centrarnos más en lo que tradicionalmente se le llama inteligencia artificial, ¿no? Que es lo que está asociado con redes neuronales y deep learning. Sí, yo también creo que la mayor fortaleza sigue estando en los datos tabulares, pero me parece que hay mucho esfuerzo hoy en día también dedicado a la digitalización o la captura de datos que tradicionalmente no estaban en medios impresos, en otra forma o en audio. De hecho, este año fue una evolución grande. Viste, el desarrollo de Whisper, que fue es la herramienta de código abierto ahora que liberó OpenAI, que te permite traducir, o sea, transcribir a texto muy fácilmente desde audio. Y creo que va en línea con eso, decir, bueno, a ver, si queremos realmente aumentar el número de datos que tenemos disponible para hacer cosas, tenemos que mejorar la forma en la que los capturamos o los transformamos en algo más manejable. Y lo mismo que ahí aparece también mucho algo que, bueno, nos queda pendiente para el webinar también, pero todo lo que es procesamiento inteligente de documento. Acá quiero hacer una pequeña pausa y hacer un disclaimer de los webinars de Baufest que nombró Sergio. En la empresa donde nosotros estamos trabajando actualmente, Baufest, hacemos periódicamente webinars explicando alguna herramienta o solución que implementamos, mostrando cómo funciona y sus resultados. Si bien la idea de estos webinars es atraer prospectos, es interesante poder contar qué es lo que estamos haciendo y cómo lo hacemos, y es una sección que la verdad disfrutamos mucho y nos combinamos muy bien, tenemos muy buena química para hacer este tipo de webinars y la verdad que los disfrutamos muchísimo. Que es la parte de digitalizarlo, y que ya hay muchas startups ahora con soluciones incluso muy recientes, cada vez mejores, digamos, pero que te permiten de alguna manera tabular de una forma mucho más ágil una digitalización, un OCR tradicional, ¿no? O sea, un conocimiento de texto mucho más tradicional, reconociendo otras cosas, ¿no? No solamente texto, sino imágenes y un montón de cosas más, ¿no? Ahí hay todo un campo que yo creo para trabajar. Pero volviendo al tema de lo que es innovación e inteligencia artificial, yo creo, o Machine Learning o lo que quiera, o Data Science, creo que lo interesante de estas herramientas, visto de la innovación, es que son justamente la forma de aterrizarla. Es decir, vos querés hacer algo, yo que he sido consultor de innovación durante mucho tiempo, uno ingresa en una empresa y trata de encontrar mejoras competitivas en la empresa, que eso es innovar en general, ¿no? De ayudar al grupo humano de la empresa a que genere, a que establezca un sistema, te diría, regular de hallazgo y de implementación de mejoras competitivas, de innovaciones pequeñas, grandes, lo que sea. Lo que tienen todos los algoritmos de Machine Learning y demás, que te permiten implementar muchas de esas mejoras muy rápido, digamos. Puedes automatizar un proceso, por ejemplo, de atención al cliente, muy rápido con un chatbot medianamente inteligente o cosas así, ¿no? Y a un costo muy bajo de capital. Otra cosa yo creo que tiene de interesante la revolución industrial 4.0 es que el valor marginal es el costo marginal es casi cero de escalar, ¿viste? Porque vos podés seguir escalando las soluciones de una forma a valor casi cero, ¿no? Creo que ahí hay varios aspectos interesantes, ¿no? Si bien el mercado laboral sigue estando dominado por posiciones más asociadas a lo que es Business Intelligence y Data Science, trabajando con datos tabulares sobre todo,
Debido al surgimiento de herramientas como redes neuronales, redes convolucionales, recurrentes o transformers, por nombrar algunas, hay un incremento con un crecimiento sostenido en las aplicaciones de este tipo de herramientas. Esto conllevó obviamente a un aumento en la cantidad de puestos solicitados para este tipo de herramientas. No sé si vos ves lo mismo. Claro, justo era lo que te iba a decir. Yo creo que se sigue viendo más ese tipo de búsquedas sobre la capacidad de procesar datos tabulares. Primero porque es como un camino, te diría que es como un paso necesario. Es decir, viste que si empezás a incursionar en estas áreas, y lo mejor es que empieces primero con datos tabulares y con cosas más saneadas, por así decirlo, y que agarres ciertas habilidades primero en ese camino y luego vayas hacia otro tipo de datos más complejos. Digo, me parece lo más natural. Pero después también es el camino natural en el que han seguido las empresas en general. O sea, primero tomar todo lo que tienen ya tabulado y tratar de entenderlo mejor y no necesariamente empezar a capturar datos nuevos con visión artificial o lo que sea, ¿no? Pero es un punto en el que para mí las cosas ahora se tuercen, por así decirlo, porque también, o sea, todo lo que es la maquinaria de generación de datos tabulares y demás, de alguna manera ya está establecida. Eso no significa que igual las empresas hoy en día no requieren un esfuerzo enorme para hacer data governance y demás, que claramente muchas no lo tienen todavía establecido. Pero en términos generales se abren todo como vos decís, una nueva perspectiva de algoritmos que, incluso de aplicaciones que hace un tiempo atrás no estaban tan fáciles de alcanzar, eran más casi ejercicios de experimentación, más que algo que se puede hoy en día. Ya está, ya lo podés implementar tranquilo y va a funcionar mejor que casi cualquier otra solución que se te ocurra, digamos, que no use esas estrategias, ¿no? Volviendo al tema de la innovación, como ya explicaste antes, la gente asocia mucho la innovación con disrupción. Sin embargo, en nuestra experiencia hemos visto que no es necesario irse tan lejos para hacer innovación. Por ejemplo, hay muchas empresas que todavía ni siquiera transitaron una transformación digital o si la comenzaron lo hicieron de una manera muy desordenada y desprolija. Por ejemplo, hay empresas que quieren comenzar a implementar soluciones de inteligencia artificial, pero ni siquiera tienen una forma consistente y ordenada para la obtención de los datos o el mantenimiento de una buena base de datos. Con esto lo que quiero preguntarte es si vos estás de acuerdo con que no es necesario pensar ideas disruptivas para innovar, sino que podemos ir a instancias de innovación incremental que se pueda aplicar en instancias más sencillas en una empresa. Y es que en realidad cuando uno trabaja en innovación con una empresa, con cualquier empresa, que no importa la que sea, ¿no? Uno en realidad lo que hace un consultor de innovación si le establece un sistema de gestión de innovación a conciencia, digamos, es entre otras cosas equilibrar el portfolio de proyectos de innovación que la empresa va a hacer, que significa todas las iniciativas, digamos, de innovación que la empresa va a hacer. Y ahí, por una cuestión viste que la innovación de alguna manera es como la madre de las macanas en cuanto a lo que es la operatividad. Es decir, hay cosas que tienen que ser consistentes y que tienen que ser siempre igual y que no conviene cambiarlas, digamos, porque podés sorprender al cliente y la sorpresa puede no ser agradable en muchos casos. Es tener mucho cuidado, por eso están los sistemas de calidad y un montón de cosas que permanentemente cuidan esa operatoria diaria, ¿no? Y sobre eso vos tenés que construir un sistema que gestione innovación cuando entras como consultor de innovación o cuando implementás innovación en una empresa, que es sin afectar, digamos, la consistencia de la operación, poder generar mejoras. Y entonces, para lograr eso, disminuyendo el riesgo, digamos, de alguna manera, lo que se suele hacer es, se piensa la innovación en tres horizontes, al menos temporales, donde tenés un horizonte cercano, que es esto que vos decís, la mayoría de las innovaciones son incrementales, pequeñas, no tan disruptivas, es decir, sobre la operatoria diaria, y a eso se trata de que el budget o medido en horas, en plata, en dinero, en lo que sea, digamos, el esfuerzo de la empresa para eso esté alrededor del 70% de todo lo que se esfuerza en innovación. Es decir, el 70% lo tiene que destinar a innovación incremental o de tipo más sobre la operación diaria, ¿no? Solo un 20% alrededor, o entre un 10 o un 15% ya cosas un poco más disruptivas, pero en un horizonte cercano, o sea, algo que le lleve no más de un año o 6 meses en desarrollarlo y poder implementarlo. Y como mucho un 10%, una cosa así, para ver tendencias, cosas mucho más disruptivas, digamos, ¿no? Y tratar de ver cómo las puede traer a la empresa. Eso sería lo más sano. Lo que pasa es que si no lo planteas así, lo que suele suceder es que suele haber algunas mejoras incrementales producto de la misma operatoria de la empresa,
pero se pierde toda esa exploración de tendencias y cosas, donde ahí sí entrarían todos estos algoritmos nuevos que vos decís o lo que sea que se implementa en la empresa, que porcentualmente no es alto, pero el impacto es una ley de 80-20, puede ser muy alto de no verlo. Porque lo que suele suceder con todas las empresas hoy, o con la gran mayoría, es que la amenaza ni siquiera está a veces en la misma industria. Es decir, vos fijate la industria del transporte o en la industria, con esto de la economía compartida, por ejemplo, ¿no? O sea, o en la industria de alojamientos. Airbnb, hasta donde sé, o hasta hace un tiempo no tenía ni una propiedad, digamos, o sea, era, ¿entendés? Y sin embargo amenazaba a los hoteles, que eran los principales, que antes era un negocio capital intensivo de gente que tenía propiedades. Entonces, las disrupciones y las amenazas aparecen de cosas totalmente transversales que no tenían nada que ver con, incluso en la industria automotriz, apareció Elon Musk con los autos eléctricos y entró por un lado donde no, ¿quién la tenía Tesla en el radar, digamos, como una amenaza para la industria automotriz en su momento? No. Entonces, es poquito, pero es muy importante eso de ver las tendencias y tener un esfuerzo de la empresa dedicada a eso, digamos, a explorar qué es lo que está sucediendo y por dónde puede aparecer la amenaza en algún momento de que te dejen fuera del negocio o pierdas gran parte del mercado, ¿no? Sí, es muy interesante esto que contás del orden temporal de los procesos de innovación. Es muy importante tener esto en orden, ¿no? Porque hay empresas que quieren comenzar a innovar y siguen este camino que vos mencionás, pero lo hacen al revés, lo hacen en un sentido inverso. Es decir, quieren comenzar con ideas disruptivas, los game changers, como se le dice en inglés, pero por ahí si uno se pone a investigar, no tiene siquiera una buena infraestructura de obtención, almacenamiento y mantenimiento de sus bases de datos. Claro, ahí aparece el otro tema por cual es importante orquestar bien temporalmente el portfolio de cualquier iniciativa de innovación, que es para que cada cosa ocurra medianamente en la etapa que debe ocurrir, ¿no? Que esto que decís vos, porque sí, yo puedo aspirar a tener hiper, hiperpersonalización de clientes. Quiero tener que todos mis clientes les pueda ofrecer en el momento, en tiempo real, que cuando se están comunicando a la empresa, poder ofrecerle lo mejor para ellos, conocer exactamente qué es lo que quieren y demás. Sí, pero si yo no tengo nada del histórico de mis clientes, o si lo tengo súper desorganizado, desprolijo y demás, y es imposible por más buenos data scientists que tenga después desarrollando modelos, digamos, no hay forma, eso lo sabemos todo. Entonces, hay pasos, bueno, eso es muy, muy, muy útil. Generalmente las empresas, cuando uno quiere establecer innovación usando Machine Learning o inteligencia artificial, es hacer un benchmark primero, hacer una evaluación de en qué nivel están, digamos, de evolución en cuanto a implementación de soluciones, ¿no? Entender quizás el camino prioritario primero es organizar sus datos, capturarlos, almacenarlos, guardarlos. Hay otro tipo de lógica primero que después nos lleva a la implementación de modelos sobre esos datos, ¿viste? Sí, eso es tal cual como lo vemos siempre, ¿no? Eh, por eso es importante tener presente que que innovación no es la disrupción en sí, innovación es en este concepto, hablando de innovación empresarial, ¿no? Que es donde aplica donde más nosotros usamos todo el tiempo Machine Learning o inteligencia artificial como un enabler, ¿no? Un facilitador de eso. La idea no es ser disruptivo ni mucho menos, sino generar mejora competitiva de alguna manera, ¿no? Después, obviamente, después hay otro tema que también es importante abordar, que es cuando uno encara cualquier proyecto de innovación, y vale lo mismo para la implementación de una solución de Machine Learning o demás, es establecer siempre un equilibrio entre el desafío de lo que está queriendo hacer y el potencial que tiene para la empresa, ¿no? Lo ideal sería cosas que tengan un potencial muy alto y un desafío bajo, eso se le llama mina de oro en la jerga, digamos, y huir justamente de aquellas cosas que tienen un potencial muy bajo y un desafío muy alto, que a veces si uno solo lo mide por lo que parece ser, digamos, sí, está buenísimo porque deben ser cosas muy, muy fancy, digamos, de contar, pero que por ahí no aportan gran valor y son un esfuerzo enorme. Ahí hay algo que se suele hacer muy común en esto, que viene bien a colación con el tema de los datos y que es en general para la innovación mucho más que solo para esto, que es que uno en todos estos procesos debe intentar ver, bueno, si uno tiene un moonshot, es decir, algo que tiene un potencial muy alto, pero el desafío es alto, ya, por múltiples motivos puede ser el desafío alto, ¿no? Un motivo puede ser esto, que tiene todavía sus datos desorganizados y demás, menos va a ser el modelo. Entonces,
tiene un camino largo para hacerlo, es encontrar si no hay algo que tenga un desafío más bajo, aunque sea un potencial más bajo. Esa región con desafío bajo y potencial bajo se suele llamar victoria rápida o quick win, digamos, en la jerga. Y uno lo que busca ahí es, bueno, hago esto primero y sigo después en la dirección para desarrollar lo otro que quiero, el moonshot, porque primero organizo mis datos, hago modelos más simples, qué sé yo, y después el paso siguiente voy a hacer algo más moonshot, digamos, esa es una estrategia muy común. El riesgo ahí que he visto a veces, no en las empresas tanto, sino en las startups que hacen eso, que desarrollan productos así, es que a veces se quedan atrapados con el producto que desarrollaron primero, ¿no? En la victoria rápida. De hecho, pasó un caso típico de eso, por ejemplo, pasó, está bien, después puede ser porque las barreras, los desafíos eran realmente muy altos, ¿no? Pero pasó, por ejemplo, con la tinta electrónica, eso. Nada que ver con Machine Learning, ¿no? Pero lo cuento de paso porque la idea final era el moonshot era hacer un libro electrónico realmente, o sea, que tenga una página de papel, algo más tipo una página flexible, algo como uno se imagina, un libro, y que se pueda autoconfigurar y bueno, y que sea electrónico. Pero claro, la victoria rápida era hacer algo rígido, más al estilo pantalla, con el aspecto de tinta y demás, y fue lo que hasta el día de hoy seguimos teniendo desde el Kindle hasta lo que sea, ¿no? O sea, así que bueno, también es un riesgo quedarse atrapado ahí, ¿no? Hay otras empresas que han arrancado, o hay otras iniciativas que han arrancado con Moonshot directamente y llevó un montón de años, pero lo lograron. Hubo un caso muy interesante, ya no me acuerdo el nombre, pero una empresa justamente hizo una cámara con una píldora para hacer todo lo que es estudios gástricos y empezó hace 20 años, en una época en la que todavía la capacidad de integración y todo era bastante menor en esas áreas. Y hoy en día tienen muy desarrollada ya la compañía y bueno, se animaron a apostarle a algo que era realmente un moonshot en ese momento, ¿no? Entonces, de esto último que nos contaste, podemos sacar en limpio que es importante dedicar al menos el 70% del esfuerzo de innovación a tareas más sencillas, no más incrementales y no tanto disruptivas, pero que causen un gran impacto en la empresa. Claro, de hecho, no solo se puede, sino que es lo que las buenas prácticas recomiendan, ¿no? Dedicar el 70% del esfuerzo en innovación a hacer cosas que estén, por así decirlo, dentro del mercado que ya manejamos y dentro de la tecnología que ya manejamos, ¿no? O sea, en la empresa, ¿no? Y después sí, ya quizás un porcentaje mucho menor en cosas más disruptivas, donde pueden ser nuevas tecnologías dentro del mercado que ya manejamos, o incluso radicales, que es nuevos mercados con nuevas tecnologías. Pero siempre un 70% de las cosas conviene volcarlas por lo menos, ¿no? Es una regla del dedo eso, ¿no? Pero y conviene el esfuerzo de innovación, conviene hacerlo en cosas no necesariamente radicales o disruptivas, ¿no? Pero son quizás más incrementales, pero que cambian realmente, que pueden afectar. Porque después también hay un tema interesante de comentar con la innovación, que es que hay un efecto, como pasa con el interés, hay un efecto compuesto. Es decir, quizás una innovación muy disruptiva, o sea, un cambio muy grande, te da un 10x en algo, ¿no? En mejora. Pero quizás a veces un montón de pequeñas innovaciones tienen el efecto como el impuesto compuesto, ¿no? O sea, se hace acumulativo y en algún momento te genera una mejora competitiva enorme, digamos, la acumulación de todas esas pequeñas mejoras, ¿no? Porque interaccionan entre sí, ¿no? Mejora, no sé, ponés un asistente virtual que mejora la atención al cliente, que a su vez recaba datos del cliente en cuanto a sus gustos y preferencias, le da mejores recomendaciones, descarga un montón de gente para otras tareas que son más importantes, y así empezás a hacer, y al final son un montón de pequeñas mejoras incrementales, pero todas ellas en conjunto te generan una gran mejora, ¿no? Y eso es algo interesante, para mí muy interesante del Machine Learning y la inteligencia artificial, es que tiene esa modularidad que tiene la tecnología digital, que te permite construir eso de a pedacitos y en cada paso agregar valor, ¿viste? Y que al final después de todos los pedacitos capaz que tenés algo que es tremendamente mejorado con respecto a lo que tenías antes en cuanto a eficiencia, en cuanto a lo que sea, ¿no? Excelente charla, excelente charla. Te agradezco, Sergio, por tu tiempo. Ya mismo te hago una invitación abierta para en un futuro charlar nuevamente. Como vos me conoces bien, me encanta hablar de estos temas, estaría horas hablando de esto. Y por suerte con vos encontré una persona a la que también le encanta hablar largo y tendido, como se dice. Así que estás abiertamente invitado a volver cuando vos más gustes.
Nuevamente gracias por compartir tu conocimiento conmigo y con la audiencia de nuestro podcast. No, gracias a vos, Lucho. La verdad que, como siempre, es muy interesante poder conversar de todas estas cosas que tanto nos apasionan y que uno comparte con un café por medio, digamos, por pura pasión, ¿no? Así que nada, cuando quiera nos volvemos a juntar y charlamos de nuevo. Muchas gracias. Gracias a vos. Esta fue la charla que tuvimos con Sergio Richter. Si te resultó interesante, te invitamos a suscribirte a nuestro podcast para que no te pierdas ningún episodio. Y recordá que si estás pensando en cambiar de carrera profesional o estás en esa transición, puedes dejarnos comentarios, consultas, sugerencias en nuestro Instagram, @inteligenciaaumentada. Todos sus comentarios son valorados y cada mensaje es leído y respondido. Queremos generar contenido de valor para ayudarlos a migrar hacia el mundo de la inteligencia artificial. ¿Y qué mejor manera de hacerlo que escuchando lo que necesitan? Así que a dejar esos comentarios. Esperamos encontrarlos en nuevos episodios. Hasta la próxima. Chao.